¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Durante las últimas horas hemos sido testigos de un protagonismo por parte de la información relacionada con la inteligencia artificial. En el marco del ataque por parte de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, se dan a conocer noticias que pueden definir en muchos sentidos lo que es la guerra, las próximas guerras e incluso las guerras presentes y que tiene que ver con la participación activa precisamente de la IA en lo que es el manejo de drones, el manejo de otro tipo de tecnología. Como sabemos, el fin de semana una empresa que es la primera, por cierto, que oficialmente se niega a entregar datos o pertenecer a una herramienta de guerra por parte de los Estados Unidos que se use su tecnología como tal, no es desechada por el Pentágono, es desechada por el Pentágono y es sancionada incluso por el presidente Donald Trump tachándola como de antipatriota. Por el otro lado, aparece otra empresa que es OpenAI y que dice, yo sí le entro. Yo no tengo ningún inconveniente en entrarle. Después en la noche, su director general anuncia que no es porque estén a favor de la guerra y no es porque estén a favor del control social, sino que pues ellos quieren aportar para la paz directamente. En estas últimas horas, como usted sabe, se presenta este caso de Grok, en donde literalmente miente sobre una imagen corroborada de un ataque en contra de un colegio de niñas allá en el caso de Irán. Voy a platicar con mi querido Fede Bonazo, que es un apasionado de todos estos temas de la inteligencia artificial, la cuestión ética de la misma, la profundidad de ella. Mi querido Fede Bonazo, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte entre semana, querido amigo. Un gustazo que me invites a platicar efectivamente de este tema que me apasiona y que cada vez crece y crece y crece más y pega en todas las dimensiones de nuestra cultura humana. Oye, pues entraría por ahí, querido. A ver. ¿Cómo vamos definiendo estas decisiones? Tú corrígeme, ¿cuál es el nombre de la empresa? Siempre se me olvida, fíjate. Anthropic, no, ¿sí? Anthropic, sí. Decide, no, no voy a ceder mi tecnología para que tú lleves a cabo actos de guerra, para que tú tengas un control social de la población con base en datos. Por lo tanto, digo que no. La primera empresa que yo escucho que hace eso, de las famosas integrantes de los Tecnoboys y demás. Pero aparece la otra que es OpenAI, que no es cualquiera, y dice, yo sí le entro. ¿Cómo vamos entendiendo ya de entrada la mentalidad por parte de los CEOs, pero la mentalidad también y el uso también de la inteligencia en este marco? Si me lo permites, me gustaría mucho plantear una distinción entre dos tipos de inteligencia artificial, que hay muchísimos tipos de inteligencia artificial. Una, la más ambiciosa, como desarrollo tecnológico de estas capas que emulan las redes neuronales humanas, que es la inteligencia artificial, que es una sumatoria de sistemas, ¿no? Pero habría dos tipos muy interesantes de plantear. Uno es más hipotético y el otro estamos viendo y conviviendo con él, con ese tipo todo el tiempo, que es una inteligencia artificial que está en manos de los seres humanos, todavía bajo control humano, es decir, el desarrollador la alimenta y le dice qué algoritmos va a seguir y cuáles son sus objetivos. Y otra que habría escapado o que estaría por escapar al control humano. Es decir, es una propia inteligencia artificial que desarrolla nuevas inteligencias artificiales, softwares y capas. Esa es la que preocupa a muchos de los que abordan el tema ontológicamente, es decir, desde la materia del ser de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar si en algún momento este brutal agente de cómputo y toma de decisiones autónomo que es la inteligencia artificial escapa al control humano? Y eso si lo llevamos a la esfera de lo bélico, imagínate lo que puede empezar a pasar, ¿no? Ahí sí estaríamos en el escenario de Terminator, ¿no? Podríamos hablar de una inteligencia artificial rebelde. Bueno, no estamos ahorita en ese escenario, lo que donde estamos es todavía una inteligencia artificial que aunque cada día es más autónoma en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a los caminos de aprendizaje, que es otra de las cualidades con las cuales distinguimos tipos de inteligencia artificial, cómo aprenden, ¿no? Una es aprenden alimentadas por seres humanos y otras se están empezando a autoalimentar ellas mismas, ¿no? Ahí habría también una distinción muy importante. Y en el caso de Anthropic ya y OpenAI, vamos a una disputa que es dramática e interesante a un tiempo. Es interesante porque Anthropic desde que nace pone una serie de condicionamientos al desarrollo de la inteligencia artificial, aunque tenía contratos con el Pentágono.
Estos contratos han desaparecido porque Pete Hegseth dice que se han vuelto inseguras en el momento en que no quiere, o sea, que Anthropic se ha vuelto poco confiable, con lo que esto puede significar como estigma empresarial, corporativo, ¿no? Porque que es poco confiable. Se le han caído varios otros contratos a Anthropic por culpa de este conflicto que ha tenido con el Pentágono. Y ahí lo que estamos viendo, que el Pentágono dice, yo la quiero para desarrollo bélico sin que tú me pongas ningún alto. La quiero con todos los despliegues y capacidades posibles. Y Anthropic dijo, no, hay ciertas líneas rojas que yo no voy a cruzar porque esa directriz ética en cuanto al desarrollo de esta tecnología es con la que hemos nacido como empresa. Digo, es una ética que podemos entrecomillar bastante porque le estaba prestando servicios, por supuesto, de software militar a los Estados Unidos. Pero ahí se genera un conflicto que produce un retroceso de Anthropic con respecto a otras competidoras, muy bien lo señalabas tú, OpenAI, una de ellas, la que hace el famoso chat GPT, que van a ocupar esos lugares. Se van a decir, "Ah, pues Anthropic se pone muy moral, venga, para afuera, entro yo a darte esos servicios, represente lo que representen esos servicios en muertes humanas, en tragedia, en el ataque a Irán, ¿no? Es interesante porque entonces la compañía que plantea ciertos pruritos éticos queda atrás en la escalada de competencia de desarrollo de inteligencia artificial, porque claro, pierde recursos. Y además, siempre lo hemos dicho, la industria bélica es un gran motor detonador de la tecnología a lo largo de la historia. Oye, esto que mencionas es una inteligencia artificial, como bien señalas, que se autoalimenta. ¿Qué diferencia ética puede tener con la ética de las personas que la utilizan para unos fines como los que estamos viendo ahorita de control social, guerra y demás? Bueno, se especula, o sea, la inteligencia artificial es el gran motor de especulación de cómo pinta el futuro para la raza humana, Desde los porque ochentas. tú, a ver, ¿qué podía ser antes que hoy se puede hacer con la inteligencia artificial en el aspecto bélico? Bueno, por ejemplo, el nivel de cómputo de información y toma de decisiones sobre esa información procesada al instante y en el mismo momento. Antes tú tenías que hacer una serie de maniobras de inteligencia artificial cuando veías movimiento en las tropas enemigas, aunque tuvieras ya tecnología satelital, aunque tuvieras fotos de satélites, pues tenías que sentar a varios seres humanos con otros softwares más lentos a intentar analizar eso, te llevaba meses. ¿No? Incluso tácticas de combate, ¿no? Decías, oye, ¿por qué habremos perdido aquella batalla en Irak cuando en realidad parecía que teníamos más fuerza? Bueno, todo ese tipo de episodios, el cómputo, el aprendizaje y las lecciones que arrojaban, pues tenía que pasar por cabezas humanas y eso significaba meses, si no años, de cambios de tácticas militares o de adoptar sobre el terreno de guerra algunas decisiones. Hoy eso es al instante con la inteligencia artificial, o casi al instante. Si su capacidad de cómputo en tiempo real es algo mm, eh, alucinante, ¿no? Después, la determinación de objetivos, ¿no? La inteligencia artificial bien alimentada y retroalimentada empieza a identificar objetivos. Y aquí empiezan a surgir los peligros, ¿no? Uno de los peligros es que si tú le das mal el prompt a la inteligencia artificial, pues estás en un problema gravísimo, ¿no? Tú le dices, a ver, neutralízame a los objetivos enemigos. ¿Y qué interpreta la inteligencia artificial por neutralízame? Entonces puede bombardear a escala masiva 78 aldeas, ¿no? A través de drones conducidos por inteligencia artificial y luego no va a pedir perdón, ¿no? Decir, uy, me equivoqué, como se equivocó Grok ahora que estábamos platicando tú y yo. Es decir, son errores que pueden costar vidas humanas. Es decir, cambia todo el panorama en el momento en que introduces esta tecnología a jugar en el aspecto bélico, ¿no? En fin, y esto, bueno. Esto en manos de gobiernos absolutamente inescrupulosos, como los que han puesto al mundo en este caos que estamos viendo en Irán, Israel y los Estados Unidos, pues puede ser del orden de lo catastrófico, por supuesto. ¿Cómo defines, mi querido Fede, desde el punto de vista humano, también político, geopolítico, a las empresas que están elaborando de inteligencia artificial, estos Tecnoboys particularmente?
cómo los defines? ¿En dónde los ponemos en todo este mapa en donde están personajes como Netanyahu, personajes como Trump, un Macron que está hablando de querer usar la bomba nuclear, el mismo Putin, el mismo Xi Jinping? ¿En dónde ubicamos estos grupos? Bueno, estos líderes que además tienen muy poca aceptación en sus sociedades, porque cada vez cae más la aceptación de Trump en los Estados Unidos, la de Macron en Francia. De Europa hay que decir que el único país que ha tenido, de los grandes, de los países con más influencia dentro de la Comunidad Europea, que ha tenido un poquito más de postura respetuosa del derecho internacional, ha sido España, que ha prohibido el uso de sus bases para el aprovisionamiento y la recarga de combustible para poder llevar a cabo los ataques que estamos viendo sobre Irán, que es España. Y ese hay que señalarlo porque hemos sido tan críticos con Pedro Sánchez muchas veces que cuando alguna cosa la hace más o menos bien hay que señalarlo. En este momento España, aunque sus declaraciones son muy ambivalentes, que por la paz sí, que no se puede, que los ataques de Irán son absolutamente denunciables, como si Irán de golpe hubiera decidido atacar, lo cual no es así. Irán no ha generado conflictos bélicos con sus países vecinos desde la guerra de Irak hace muchísimo tiempo, un conflicto bélico también provocado por Occidente. Y sin embargo está siendo objetivo de un brutal ataque. Bueno, ese liderazgo mundial que tú enumerabas en estos apellidos es un liderazgo mundial de un nivel de irresponsabilidad brutal que usa chivos expiatorios. Lo dicen la ONU, bueno, la ONU ya no sirve o la ONU no está haciendo su tarea. Sí, es verdad, pero son los países los que hacen a la ONU. Es decir, no es que la ONU es un ente metahumano que está allá y está fallando. Está fallando porque la comunidad internacional no la ha empoderado, no la ha hecho recuperar los mismos objetivos o las razones de ser que la originaron. Es decir, la comunidad internacional está fallando, no Naciones Unidas, porque eso es patear el balón a un chivo expiatorio. Eh, Digo, en lo inmediato está fallando las Naciones Unidas, por supuesto, pero está fallando porque no hay una decisión de este liderazgo internacional de frenar la locura inescrupulosa de Trump, la camarilla de forajidos que ha tomado el gobierno de Estados Unidos y sus aliados europeos, es decir, todos los países alineados hoy a este disparate neofascista. Ahora, si tú a eso le agregas la inteligencia artificial, le agregas un tipo como Musk, un tipo como Bezos, un tipo como Zuckerberg, o el Larry Ellison, o toda esta gente que está en la vanguardia, son los CEOs, los directivos de el desarrollo de inteligencia artificial, ligados a una concepción abierta e inescrupulosa de lo que deben ser las relaciones entre las personas, entre la tecnología y el ser humano, entre las naciones, que avalan esta filosofía guerrerista de la ley del más fuerte por encima de cualquier pretensión diplomática o derecho internacional, pues estamos en una cuestión de altísimo riesgo. O sea, se combinan dos factores brutales, uno es ético y otro es tecnológico. Tecnología puesta en manos de personas que no tienen el menor escrúpulo, que apoyan un genocidio, porque ahí está en la clave de todo esto, es decir, ahí está el, mm, el elemento que juzga a estos personajes. Han permitido una cosa tan horrible como la muerte de cientos de miles de palestinos, el asesinato, ¿no? Lo han provocado, lo han financiado. Y esos son los dueños de la inteligencia artificial. Pues es muy peligroso. O en todo caso, los dueños de la inteligencia artificial están en contubernio corporativo, comercial, militar con estos tipos. Pues es un peligro tremendo porque no van a tener frenos y Anthropic va a quedar en la historia del desarrollo de esta tecnología como una de las empresas que puso algún prurito ético y fue desterrada de la competencia. Las otras siguen en la escalada del desarrollo de la inteligencia artificial ligada al financiamiento militar, ligada a los intereses militares. Es una combinación de Terminator, de ciencia ficción, Jesús. Estamos viviendo una película de ciencia ficción y no podemos ponerle stop, ¿entiendes? A Netflix, porque es la realidad. Es muy, muy preocupante y muy dramático. Y voy con ese punto que mencionábamos. Hoy nos topamos con, y por eso te preguntaba sobre si tenían ética este tipo de personajes o cómo entender su ideología, incluso qué ideología pueden llegar a tener cuando nos topamos con este hecho de Grok que literalmente miente sobre una imagen que se corrobora que era cierta
Y a lo que voy también con esa pregunta, querido amigo, es, y la gente la da como un hecho. Basta que Grok diga que es falsa para que cientos de personas respalden la postura. ¿Esto es una dependencia sobre la inteligencia artificial o también es el hecho de que dice lo que tú quieres escuchar en un momento dado? Ambas cosas combinadas, qué bueno que lo observas. El sesgo de confirmación, que es la segunda parte de lo que tú exponías recién, más una tendencia humana a creer en una autoridad moral superior, infalible. Que otra cosa son los libros sagrados de todas las religiones, sino la creencia de millones de personas de que la Biblia no fue escrito por unos pastores premedievales hace 2000 años, sino que es un libro que trae la voz de Dios, como el Corán o como los grandes libros sagrados. Y por eso hay que obedecerlos porque vienen de una inteligencia y de una autoridad moral superior, que es la que creó el mundo, y nos dice cómo comportarnos a través de ese libro escrito por Dios, o escrito por los intérpretes de Dios, los apóstoles o los mesías, ¿no? Esto va a pasar con la inteligencia artificial. Esto está denunciado de manera brillante por ese gran expositor de lo que significa como riesgo la inteligencia artificial, que es Yuval Noah Harari. Ha hecho varios libros, sobre todo Homo Deus, no se lo puede perder la audiencia, y ahora no se pueden perder Nexus, que es donde cuenta exactamente esto. Y él hablaba de que la inteligencia artificial, si sigue por este camino, se puede convertir en un oráculo, el viejo oráculo de la antigüedad, donde tú le preguntabas todo y el oráculo te lo respondía todo y tu confianza era ciega en el oráculo. No en balde, uno de los grandes desarrolladores, justo el de Larry Ellison, de inteligencia artificial, se llama Oracle. Es decir, han entendido muy bien y la gente tiende a creer en este tipo de autoridades. Ahora que haya fallado Grok es una lección fundamental para que toda esa gente, que a mí me irrita mucho, incluso como gente que viene de cierta formación académica o incluso de ideología más progresista, va y luego le consulta a Grok en X y tú dices, pero ¿por qué le estás consultando sin comprender cómo funciona el algoritmo? Es decir, es una herramienta muy útil para hacer una serie de consultas, pero si tú crees que no está siendo manipulada por sus desarrolladores, eres de una enorme ingenuidad. Así como los libros sagrados también han sido manipulados por intereses muy concretos de las élites que han controlado el discurso y la propaganda de las iglesias. Eh, Esto está muy bien explicado por Harari y por otros teóricos de la inteligencia artificial o gente que la está pensando como problema y sin embargo, lo terrible, lo dramático es que las enormes masas de consumidores de inteligencia artificial no hacen caso a estas advertencias. O incluso las dejan pasar y dicen, sí, puede ser, pero van y encuentran en la inteligencia artificial la solución y la autoridad a todos sus problemas. Yo tuve en una nota que lo publiqué, esto en una nota en Diario Red, un intercambio con ChatGPT muy interesante, donde le preguntaba por los sesgos que lo componen y le preguntaba si en este momento este intercambio más o menos libre que había de ideas, donde él me respondía con bastante amplitud, se podía modificar en el futuro. Y me dijo, no, descuida. Muy probablemente vaya a suceder. Y si en el intercambio conmigo, esto me lo dijo el chatbot a mí, Federico, si en el intercambio conmigo empiezas a ver que yo claudico en algunas cosas o respuestas, es que algo en el fondo se ha podrido. Es decir, la misma inteligencia artificial me advertía a mí de los riesgos del uso de la inteligencia artificial. Es de ciencia ficción otra vez, ¿no? Es lo de HAL 9000, ¿no? Hay que volver a ver 2001 y cómo el genio de Arthur C. Clarke se anticipó al problema que hoy estamos viviendo. Es decir, tú le das un mal prompt a la inteligencia artificial y eso puede resultar en seres humanos asesinados en algún rincón del mundo. Mi querido admirado Fede Bonazo, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Yo soy el agradecido, querido Jesús, y un abrazo a esa magnífica comunidad que tú has construido. Sigan escuchando seres humanos como Jesús Escobar, por favor. No confíen ciegamente en la inteligencia artificial.